esenciales, ¿ya? Y que tiene que ver con el acróstico y el caligrama, ¿ya? ¿Alguien está con el micrófono prendido aún? Apagado, gracias. Déjenme ver si están todos con el micrófono apagado, porque de repente ahí nos desconcentramos, ¿ya? Ya. Entonces, el objetivo de hoy día tiene que ver con eso, ya, con conocer y aplicar un caligrama y un acróstico, y es importante, ¿cierto?, va a ser aplicar el lenguaje figurado dentro de ellos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del lenguaje figurado? Hace un tiempo atrás, que era cuando uno exageraba las palabras, etcétera, etcétera. Tenían distintos nombres, ya. Les cuento primero que todo que el caligrama y el acróstico son tipos de poemas, ¿ya? ¿Por qué son tipos de poemas, chiquillos? Porque en sí expresan sentimientos, ¿ya? O emociones, o cualquier cosa que quieran expresar, ¿sí? Simplemente expresan. ¿Ya? Entonces es importante entender que el lenguaje figurado siempre, o la gran mayoría de las veces, se utiliza, ¿cierto?, en este tipo de textos, ¿ya? En los caligramas, en los acrósticos, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es un acróstico? Y en este caso yo les puse acá como definición que el acróstico es una composición poética cuya primera letra de cada verso, al leerse en forma vertical, forma un vocablo o una frase, ¿sí? En simples palabras, ¿cierto? Es un tipo de texto, es como un texto, ¿cierto? No un tipo de texto, sino que es una forma de escribir un texto, ¿cierto?, que en este caso tiene relación con el poema principalmente, ¿ya? Y se escribe de forma vertical, fíjense. No es de forma horizontal, sino que vertical. ¿Y cómo nosotros vamos a ir escribiendo? Vamos a ir escribiendo al lado, ¿cierto?, de cada letra, ¿ya? Y que si yo lo leo completo hacia abajo, esto va a tener, ¿cierto?, un orden y un sentido de la oración, como que yo lo hubiera escrito normal, pero aquí lo escribí de esta forma. Por ejemplo, vamos a escuchar, les voy a leer esto y espero que me escuchen, ¿ya? Este es un acróstico, dice acróstico al acróstico, porque de hecho la palabra que se utilizó para desglosar la idea es acróstico, ¿ya? Por lo tanto, escuchen, aplícase a las composiciones poéticas, rimadas o de versos, sueltos y de cualquier tamaño, en las que las letras iniciales, media o finales de los versos componen una palabra o una frase, ¿sí? Si se fijan lo que uno escribe acá, siempre tiene que tener relación con la palabra que yo escribí acá de manera vertical, siempre. Si se fijan, esto que está aquí es como la definición de lo que es un acróstico, ¿ya? Pero también tenemos que no solamente el acróstico puede escribirse con la letra que inicia, es decir, que no solamente puedo escribir acá, sino que también puedo escribir entre medio. Fíjense acá, ¿sí? O sea, perdón, entre medio está la letra inicial, ¿ya? Y adelante y atrás yo puedo escribir en ambos lados, ¿ya? Por ejemplo, este es un poema como de amor, ¿sí? Dice así, fíjense que la palabra es te quiero, esa es la palabra central de mi acróstico. Y adelante y atrás voy a escribir ideas, ¿cierto?, con respecto a esta palabra, ¿sí? Ahora te observo interminablemente en el silencio, cuando quiere florecer el universo negro, expansivo, implacable, eterno. Luces en concierto, conmovidos retratan estrellas tus ojos bellos. Si se fijan, es un poema, ¿cierto? Está rimado, está escrito con lenguaje figurado sobre todo, ¿cierto? Que, por ejemplo, acá, fíjense acá, lo que dice, cuando quiere florecer el universo negro expansivo, implacable, eterno. Luces en concierto. Y al final todo lo que está diciendo está como hablando de los ojos de una persona, de la persona amada, ¿cierto? Entonces, si se fijan, siempre que uno escribe un acróstico va a expresar algo, ya sea una emoción, ¿cierto? Amor, tristeza, un sentimiento de agradecimiento o lo que usted quiera. También hay acrósticos que son de rabia, de enojo,
¿sí? También existen, ¿ya? Por acá tenemos otro ejemplo, que es el normal, ¿cierto? El que se escribe la palabra hacia abajo, ¿cierto? Y yo voy escribiendo hacia el lado. Acá fíjense que la palabra es Pedro. Entonces dice así: por la mañana encuentro muy sugerente darme un baño caliente. Recién me levanto y con desgana ocuparme de mis legañas. ¿Ya? Y en este caso fíjense que la palabra del nombre Pedro, ¿cierto? Es su nombre y es lo que está describiendo acá en este acróstico, es lo que él hace todas las mañanas, una actividad de él. No está expresando ningún sentimiento, pero sí está contando, ¿cierto? Y está mostrando una actividad que él realiza a diario, ¿ya? Y como les dije, puede ir escrito al principio, ¿cierto? Al final, o puede llevar ambos, ¿sí? Pero es importante que siempre exista esta línea, ¿cierto? Esta escritura de manera vertical, ¿ya? Es muy, muy importante, que es como la palabra base de todo este escrito, ¿ya? Y aquí nos vamos como a la etimología de la palabra. Cuando yo les hablo de etimología estoy haciendo referencia, ¿cierto?, a las características, ¿ya? Las características o de dónde viene la palabra, de dónde nació esta palabra. Entonces la palabra acróstico proviene de dos vocablos o dos palabras griegas, ¿ya? Es decir, proviene de los griegos, ¿sí? La palabra acros significa extremo y sixcox, ¿cierto?, significa línea o verso. Por lo tanto, si yo junto el acros y el sitcot, ¿cierto?, significa escribir en un extremo, una línea o un verso. Y cuando digo extremo, puede ser el extremo en la parte de atrás o la parte de adelante, ¿sí? Entonces, espérenme, ahí sí. ¿Cómo yo puedo escribir un acróstico? ¿Cómo puedo crear un acróstico? Lo primero que yo tengo que hacer es seleccionar una palabra o locución o idea que para mí sea significativa y yo quiera representar, ¿ya? Después se va a escribir obviamente esa palabra en forma vertical, ¿cierto? Después vamos a ir definiendo el contenido, es decir, la palabra que yo escogí. Vamos a ver si es un poema amoroso, si es una descripción de algo que yo estoy haciendo, si es solamente describir mis cualidades, etcétera, etcétera. Después de que nosotros vamos a ver de qué vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a tratar de que este acróstico sea un poco con versos, que sea rimado, ¿sí? Que yo cuando lo lea sienta ese efecto sonoro de los versos y de las rimas, que uno entiende, ¿cierto? Porque siempre que uno repite palabras que al final terminan con la misma letra, uno como que te hace ruido eso, ¿cierto? Es un sonido que es bastante similar, ¿ya? Y al final vamos a ver alguna imagen, ¿cierto?, que va a ilustrar y va a determinar este acróstico. Y ahora, necesito de su ayuda. Necesito de su ayuda. Vamos a crear nuestro propio acróstico del colegio. ¿Quién se atreve a escribir una oración acá con la primera letra? Ya, Mateo. Voy a seguir a Mateo. Mateo. Ya, ¿qué podría escribir en la primera letra? Que tenga relación con el colegio. Puede ser su propia historia, la historia de un niño, ¿qué puede ser? Uh-huh. ¿Qué se le ocurre? Lo vamos a ayudar, mira. Lo vamos a ayudar, escuchen. Voy a cambiar el color, espérenme. Estaba con color amarillo, ya. Ahí se me perdió el mouse, ahí está. Acá. Ya, entonces con la C vamos a colocar. Cuando era pequeño, ¿qué puede ser? ¿Qué más puede ser? Ahora pasemos por último a la otra letra. ¿No se le ocurre nada? ¿Con qué letra es? No, no. Un poquito, tenemos un poquito. Ahí está. ¿Se le ocurre algo, chiquillo, a los demás?
Uy, ya están con cero imaginación. Ya, el Lucas, a ver. La verdad es que yo me imaginé uno con todas las letras que es como Terol. ¿Es como qué? Terol, ¿Qué significa eso? que significa que es como que trolea. Ah, ya, pero estamos haciendo una actividad y que sea con respecto a la actividad. ¿Ya? Sí. ¿Ven? Caro. Caro. Carolina. Ya, Amaru. 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 Oí a mi mamá hacerme el desayuno. Ya, ¿cómo? Oí a mi mamá hacerme el desayuno. Oí a mi mamá. Ya, perfecto. Ay, se me pierde. Oí a mi mamá hacerme el desayuno. Excelente, muy bien, Amaru, me encantó. Ya, muy bien, muchas gracias, mi niño. Vamos con la segunda. Oye, cuando yo escribo, chiquillo, acá, siempre se me pierde el mouse. Ahí está. Ya, vamos con la segunda. La primera era, ¿qué dice? Cuando era pequeño, oía a mi mamá hacerme el desayuno. Ya, con la L. ¿Qué puede ser para que siga conectando la oración? Emilia. ¿Qué podría ser? ¿Qué se le ocurre con la letra L que conecte con lo anterior? ¿Se le ocurre algo, mi niña? Sí, se me ocurrió algo. ¿Ya? ¿Podría ser? ¿Qué podría ser? O si no, ahí le vamos dando la palabra a otro compañero, ¿ya? Para que no nos vamos... Ya, piénselo bien. Agustín Aroca. Con la L, ¿no? Sí, espérame que estoy aquí escribiéndolo directamente en el Word para que no se me pierda. Para que no se me pierda la flecha cada rato y me cuesta mucho. Oí a mi mamá hacerme desayuno. Y ahora sí, Agus, con la L. Dice así, ¿ya? Entretenido mientras me comía el desayuno. ¿Leía un libro, dijo? Leía un libro entretenido mientras me comía el desayuno. Perfecto. Leía un libro entretenido mientras me comía el desayuno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Muchas gracias, Agus. Y ahora viene. Ya, voy a leer lo que llamo hasta ahora. Cuando era pequeño, oía a mi mamá hacerme desayuno. Leía un libro entretenido mientras me comía el desayuno. Perfecto. Ya, a ver, Mateo, ¿se le ocurrió? Ya, Mateo. Estaba muerto de hambre. Y fíjense que vamos a agregar algo acá, antes, y para que no suene raro, ¿cierto? Acuérdense que uno puede escribir adelante y atrás, ¿cierto? Y estaba muerto de hambre. Mire, y ocupó la figura literaria. Muy bien, muy bien. Ya, leía un libro entretenido mientras me comía el desayuno y estaba muerto de hambre. Ya, con la G. ¿A quién se le ocurre, Agustín? ¿Qué se le ocurre con la G? Y vi un gato caminando. Ya, perfecto. Vamos a poner entonces acá adelante y... Ahí está.
Vamos a poner, le vamos a agregar, y miré por la ventana y vi un gato, y vi un gato caminando en el techo, le vamos a agregar, en el techo del vecino, ya, perfecto. Muchas gracias, Agus, súper. Ahora con la I, voy a leer la oración para que la entiendan. Cuando era pequeño oía a mi mamá hacerme desayuno. Leía un libro entretenido mientras me comía el desayuno y estaba muerto de hambre. Y miré por la ventana y vi un gato caminando en el techo del vecino. Ya. Matilda, con la I Ya. abajo. También, Ya. también, Y ahí. también Ya. escuché una lucha entre ese gato en mi techo. Ya, perfecto. También escuché una lucha entre, a ver cómo lo puedo. El gato, una lucha entre Entre el el gato, ay, espérenme. También escuché una lucha entre el gato del techo y el mío. Ya, vamos a poner el mío. Fíjense, ya, la última la voy a agregar yo. Ya se me ocurrió algo. Ya, voy a colocar esto. No pude hacer nada porque llegó la tía del furgón. Oh. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que de la palabra colegio nosotros podemos crear una oración. Y esto, o sea, perdón, una historia, una mini historia. Y fíjense que esta mini historia que estamos creando tiene relación, ¿cierto?, con algo que le pasó a una persona en la mañana antes de ir al colegio. Cuando era pequeño oí a mi mamá hacerme desayuno. Leía un libro entretenido mientras me comía el desayuno y estaba muerto de hambre. Y miré por la ventana y vi un gato caminando en el techo del vecino. También escuché una lucha entre el gato del techo y el mío. No pude hacer nada porque llegó la tía del fútbol. Ya, ahí tenemos una historia, ¿cierto? Y está relacionada con el acróstico. Y en este acróstico, fíjense, chiquillos, que escribimos antes y después. ¿Ya? Lucas, dígame. A mí se me había ocurrido una parte para la Y que tendría sentido con la palabra colegio. Ah, ya, dígala, pero no la vamos a escribir, pero dígala nomás, para que no se quede con la idea. Se me olvidó. Pero le De ir vamos a al regalar, colegio. vamos a tener que regalarle pasa a Lucas, se le olvida las ideas. Ya, dejando de lado el acróstico, pregunta, ¿se entiende qué es un acróstico y cómo se puede hacer un acróstico? ¿Sí? Es bastante sencillo y es bien entretenido en realidad, no es tan fome, ¿ya? Ahora nos vamos a el otro, que es el caligrama, que a mi parecer, a mí me gusta más personalmente, es más lindo de realizar, ¿sí? Es un poquito más difícil, pero es más lindo. El caligrama, chiquillos, también tiene que ver con escrituras poéticas, ¿sí? Pero en este caso, esta escritura no es lineal, no es ni vertical ni horizontal, sino que va a tomar la forma de lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Y la gran característica del caligrama es que cuando yo voy escribiendo voy realizando un dibujo. Y fíjense, este es una llave de sol. Por ejemplo, dice así, la voy a leer, empieza acá. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, en mi música siempre estás, nunca te podré olvidar. En guitarra siento tu cuerpo, en los oídos tu voz y en mis ojos your love. Ah, ¿cómo estuvo esa? Es como un poema romántico, ¿cierto? Y se fijan también como que rima bastante y está expresando un sentimiento. ¿Y por qué se dibujó este signo musical? Porque él habla de elementos musicales. Guitarra, do, re, mi, fa, la audición, etcétera, etcétera. ¿Ya?
A ver, Matilda, dígame. Tía, aparte de que sea romántico, también es para no ves que yo algunas veces yo cuando hablo me enredo, eso también sirve para que luego lo estés practicando y después cuando leas o hablé algo no te vaya a enredar y eso también sirve Exactamente. para eso. Exactamente, y de hecho, en general, toda la lectura, leer cualquier tipo de cosa, ya sea cómics, mangas, el diario, afiche, todo me sirve para fomentar la lectura y para no enredarme, ¿cierto? Como bien dice la Mati. Amaru, dígame. También nos sirven los trabalenguas. Exactamente. Y de hecho, vamos a hacer una actividad la próxima clase, no, mañana me toca lenguaje presencial. Y voy a tratar de hacerla virtual también, vamos a hacer una clase de trabalenguas, ahí los voy a ver, ahí los quiero ver, cómo está su vocablo. Son bastante difíciles, yo tengo aproximadamente unos 50 trabalenguas en tarjetas, y los leí todos, y créanme chiquillos, que hubieron varios que me costaron leerlos, para que sepan. Son bien difíciles, pero es entretenido porque ahí uno no solamente fomenta la lectura, sino que también fomenta la concentración. Y eso es importante porque uno está tan concentrado en no equivocarse y en leerlo bien, ¿cierto? Que van varias cosas en conjunto, ¿ya? Gracias, Amaru. Muchas gracias. Lucas. Lucas. Cuando se lo estaba contando, la verdad es que lo que se me olvidó, la verdad es que es parte de lo que tenía que escribir para eso. ¿Ya? Ah, ya. Ya Ya no sí, importa. se me olvidó, tengo que ir al colegio. ¿Ya? Eso era. Ah, y tengo que ir al colegio. Ah, mira, ya sí. Tiene razón. Se me olvidó, tengo que ir Tiene. al colegio. Lo cual Perfecto. le daría sentido a la palabra colegio y además lo de tengo, la O de tengo estaría con la O de colegio. Súper, súper, súper. Después cuando usted lo pasa a su cuaderno, Lucas, lo puede hacer con esa oración que usted eligió. ¿Ya? Porque va a quedar en blanco después para que cada uno pueda, ¿cierto? Si quiere cambiar la oración, lo puede hacer. ¿Ya? Ahora, Lucas, acuérdese que ya pasamos del acróstico, lo dejamos atrás, estamos en el caligrama. ¿Ya? Entonces, les decía que, ¿cierto? En representaciones, lo principal es que se realiza un dibujo. Esa es la característica. Si yo les pongo esta imagen en una prueba y les digo, ¿qué es? Caligrama, ¿cierto? ¿Qué representa o qué expresa una emoción o un sentimiento? ¿Sí? Y aquí tenemos otro ejemplo de caligramas, ¿sí? Siempre los caligramas van a ir hablando, van a demostrar emociones, sentimientos, van a expresar, ¿sí? Fíjense, este caligrama está bastante lindo, aunque no se lee porque está como en otro idioma, pero yo lo quise colocar igual para que ustedes vean que hay tipos de caligramas que son bastante elaborados, ¿ya? Bastante elaborados como este que está acá, porque se hizo, lo más probable es que este caligrama hable de una persona con un sombrero, de una mujer con un sombrero, ¿cierto? Y hable de eso. Y acá tenemos otro de la flor y uno de un corazón partido. Vamos a ver, déjenme ver si podemos leer este, el de la flor. Dice así: es delicada, crecía sin darme cuenta. Y ahora no sé para dónde va. A ver, ya, crecía sin darme cuenta. Tengo una pequeña flor nacida en el corazón, flor en primavera, se marchita en verano y crece en primavera. En medio de mi corazón, no, creo que lo leí al revés. Pero claro, fíjense que, y qué bueno que está este ejemplo, porque fíjense que de repente uno tiene que tratar de hacer entender el caligrama. O sea, aquí nos costó leer porque no sé cuál es la parte que sigue, no sé cuál es la parte que empieza, por lo tanto, como consejo siempre es importante dejar eso en claro. ¿Ya? Acá, importante chiquillos, ¿cómo puedo hacer yo un caligrama? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para hacer un caligrama? Obviamente pensar en algo que yo quiera expresar en el caligrama, ¿sí? Ya sea una emoción, una definición, un sentimiento, odio, etc. ¿Ya? Luego de pensar, ya tengo listo, ya escogí lo que voy a hacer, tengo que realizar un dibujo, ¿sí?
voy a hacer un dibujo para poder expresar lo que yo quiero colocar, ¿sí? En el contorno del dibujo voy a comenzar a escribir lo que yo quiero expresar. Tengo el dibujo, escribo alrededor. Y al final yo tengo que borrar esos trazos que hice, es decir, esas líneas, ¿ya? Esas líneas que yo realicé, ¿ok? No lo vamos a hacer aquí porque, como estoy con el mouse, me costaría mucho. A ver, voy a intentarlo. Por ejemplo, voy a intentarlo. No sé si me va a salir bien. Ya, vamos a hacer... ¡Ay, qué hice! Vamos a hacer un... ya, de un círculo. Y tendría que escribir alrededor. A ver, vamos a tratar. Espérenme, dibujar. Ya. Pensemos que es una pelota de fútbol. Entonces yo voy a escribir algo así relacionado con el fútbol. Entonces, vamos a poner cuando... no es muy difícil, chiquillos, pero es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando yo tendría que ir dándome vuelta y no, está bastante complejo esta situación, así que, pero más o menos ustedes saben cómo se realiza, ¿no? ¿Les queda claro un poco más o menos cómo se realiza y qué se hace? ¿Sí? Ya, maravilloso. Maravilloso, ¿sí? Porque la tarea que se les viene para ustedes, que les voy a dejar, es que tienen que crear un acróstico con su propio nombre, sí o sí. Por ejemplo, Alonso, Lucas, Amaro, Gustavo, Antonella, Amparo, Carolina, Emilia, Agustín, Damián, Mateo, ¿qué más? Baltasar, Benjamín, Matilda, Vicente, Almendra, Isaac, César, Cristóbal, Facundo, etcétera, etcétera. Si me faltó alguien, lo siento. Pero tienen que crear un acróstico con su nombre y crear un caligrama. Y el caligrama, chiquillos, lo van a hacer de cualquier cosa, porque el caligrama es este último, ¿ya? El caligrama no se puede hacer con el nombre de uno, que no tiene nada que ver. El que se hace con el nombre es el acróstico. Y van a crear un caligrama de cualquier cosa. Por ejemplo, si a usted le gusta el fútbol, puede hacer un caligrama de una pelota de fútbol. Si a usted le gusta la primavera, puede hacer de una flor. Si usted está enamorado, ¿cierto? Puede hacer de un corazón. Lo que usted quiera, ¿sí? Es libre, 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 libre. ¿Ya? Chiquillos, pregunta, duda, consulta, hable ahora o calle para siempre. Lucas, dígame. Hay que hacer un acróstico y un caligrama. Exactamente. Sí. Sí, mi niño. Un acróstico con su nombre y un caligrama a elección, lo que usted quiera expresar. Mati, Tía, dígame. la tarea era como, no sé cómo explicarlo. ¿De qué Según lo que yo vi, caligrama, teníamos que hacer como Ahí está. un dibujo con cualquier cosa escrita. ¿De qué está hablando? De la tarea que le estoy dando ahora, ¿cierto? Como que me perdí un poquito. Sí, Sí, pues aquí está, mira, Sí. dice, una vez finalizada la clase, crea en tu cuaderno un acróstico con tu nombre y un caligrama de cualquier tema. Y el caligrama tiene pasos a seguir para hacerlo, acuérdate. Primero pensar en lo que yo iba a hacer, después hacer el dibujo para poder escribir alrededor del dibujo y para que me quede así, un dibujo. ¿Ya? es que no entendí tanto lo que era un caligrama. Ay, ¿por qué no me preguntó antes? Devolvámonos. Ya, mira, un caligrama, Mati, es parecido al acróstico porque también expresa emociones y sentimientos y cualquier cosa. ¿Sí? La diferencia es que en el caligrama yo no escribo de forma vertical como se escribe en el acróstico, sino que voy escribiendo, fíjate, alrededor del dibujo que yo hice. ¿Sí? Por ejemplo, acá es una llave de sol. ¿Y por qué es una llave de sol? Porque dentro de lo que él escribe, que es de amor igual, ¿cierto? Habla de algunos elementos que son de la música. ¿Ya? Por ejemplo, este que es un corazón roto, lo más probable es que esta escritura que él hizo aquí alrededor sea de desamor. Acá, esta flor hablaba de la primavera, ¿sí? Y el dibujo siempre es como relacionado a lo que yo voy a hablar, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres hablar del amor a tus padres, puedes hacer un corazón y escribir alrededor del corazón, ¿ya? Si tú quieres hablar, como les decía,
del fútbol, puedes hacer una pelota de fútbol, dibujarla y alrededor de la pelota puedes ir escribiendo, ¿ya? Ese es el caligrama, Mati, ¿ya? Amaru, dígame.